de la ciudad, hacer más personas, estar más contentos, a sentir tus amores, tu clara azul intuición, tus maderas, tus agüitas, tus colores, será tu pelo la miel en mi alcohol, y tus sueños, mis sueños también. Hace tiempo que ando triste, hace tiempo que estoy así, así. Si tuviera alternativa, me iría por algún sendero hacia el sur, en algún tren, avión o a pie. Si es tan bueno vivir en ciudades, entonces, ¿por qué me siento así? Ya la esquina no es la misma, la casita la tumbaron por el fierro, el cemento y el neón. Volveré a Valdivia a caminar, a tomarme la ciudad, a ser más persona, estar más contento, a sentir tus amores, tu clara azul intuición, tus maderas, tus agüitas, tus colores. Dicen que en el sur está lloviendo y bajo la lluvia alguien te vio. Déjame ser un pescado en la punta de tu anzuelo, o cogido en el tejido de tu red. Tendría un auto azul como el cielo. Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros y que hicieron el tiempo para acompañarnos hoy. Les quiero informar que estamos grabando por Zoom y por Facebook Live. Estamos en modo reunión, por lo tanto, solicito a todos mantener en silencio sus micrófonos, por favor. Esta es la sexta charla en nuestra serie de Ciencia para Todos, como lo ha denominado una amiga del parque. Las charlas anteriores, junto con los PDFs de las presentaciones, se encuentran en nuestro sitio web. Hoy tenemos el privilegio de escuchar a Roberto Nespolo, doctor en Ecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor titular del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Universidad Austral de Chile. Su campo de investigación es biología evolutiva, ecología y adaptación. Desde hace unos 10 años, Roberto ha estado liderando una investigación sobre el monito del monte y ahora nos hablará de los resultados de su proyecto Fondesit sobre este marsupial. Roberto, adelante, por favor. Hola Samantha, qué gusto saludarte. Saludos a todos de acá desde el sur, con un lindo sol que nos calienta después de este largo invierno. Voy a contarles un poco, espero no extenderme mucho, de los resultados que hemos obtenido en la investigación del monito del monte, con diversos aspectos relacionados con la hibernación, la conservación y algunas características genéticas que dividen a las poblaciones. Así que voy a compartir mi pantalla ahora. A ver.
¿Se ve la pantalla? ¿Se ve bien? Habría que agrandarla nomás. Muy bien, voy a desconectar mi cámara. Ahí se ve perfecto. Perfecto, dame un segundo. Muy bien. Quiero agradecer de todas maneras, por supuesto, la amable invitación de ustedes, de Samantha y Luis Corcuera, de Parque Catalapi, y tener la oportunidad de contar acerca de nuestros recientes resultados de esta investigación que involucra ecología, genética, ecofisiología de esta especie emblemática. Y se asocia un poco también con la interesante charla que ya dio Gloria Rodríguez en esta misma instancia, que yo la escuché con mucha atención. Intenté complementar esta información con aspectos más de nivel de organismo, a nivel del individuo, de este marsupial. Para que sepan, estos son los contenidos de la charla. Yo voy a utilizar un poco aquí una pluma. La charla no debiera durar más de unos 40 minutos. La tengo estructurada en base a una introducción, un poco de historia en torno al origen de Dromiceps y los marsupiales en los bosques. Mencionar un poco el puente antártico y cómo los marsupiales australianos se originaron a partir de un ancestro de esta especie, para entrar ya a contar sobre la biología del marsupial, nuestros últimos resultados, la hibernación, diversidad genética y algunos problemas del aislamiento y fragmentación de sus bosques. Importante que acá abajo hay un link con material y literatura clave de lo que vamos a estar contando, para que después los que quieran conocer un poco más en detalle puedan ingresar, y ahí está un poco también contada, narrada la literatura a lo que voy a estarme refiriendo en esta charla. Disculpa Roberto, ese link también lo vamos a colocar en el sitio web del parque para que no se preocupen ahora en copiarlo. Sí, por supuesto. Y por supuesto, cualquier información que deseen me pueden escribir directamente, no hay problema. Yo les envío el material y puedo contar cualquier duda que haya posterior a la charla. Dromiceps, o el monito del monte, es un mamífero marsupial. Es emblemático por varias razones. Primero que nada, es dispersor único de varias plantas endémicas del bosque templado. Por ejemplo, aquí está el caso del muérdago epiparásito del quintral. Vamos a hablar un poquito de eso porque no es mi tema de investigación en particular. Además, es un mamífero, por lo tanto es un endotermo, un animal de sangre caliente, pero pasa gran parte del año en este estado de sopor o hibernación, que es mucho más profundo que un sueño. Y además, bueno, como es un marsupial, es pariente de los koalas, los canguros, y aquí pueden ver una hembrita con dos crías, aquí la pata de una cría y la cola, capturada en su medio ambiente. El monito es arbóreo, por supuesto, no es un primate, como su nombre típico lo dice, sino que es un marsupial, pero se le dice monito por estas características de pulgares oponibles, cola prensil, y este es el aspecto que tienen a través de la pigmentación de su dorso, que le sirve para mimetizarse frente a las rapaces, que son sus principales depredadores. Pero popularmente también el monito llama mucho la atención. Me dicen acá que apague la cámara. ¿Cómo la apago? Dame un segundito. La cámara para el video. ¿Me siguen viendo? No, a ti no te vemos y tendrías que agrandar de nuevo tu presentación, por favor. Sí. ¿Ahí sí? Sí, ahí está perfecto. Entonces íbamos en la zona de... el monito es muy emblemático, tiene una cultura popular que uno puede ver en distintas partes de Chile. Por ejemplo, hay algunos logos, en el sur de Chile hay muchos murales que lo retratan, algunos son muy bonitos, hay tiendas que tienen monitos en sus cortinas de entrada. Incluso hay murales de monitos en zonas de Santiago.
en Valparaíso, y haya incluso varios memes súper divertidos e interesantes que hacen referencia a este marsupial. A mí me gusta mucho un dibujo que apareció en el libro Animales Americanos de Loreto Salinas, porque este dibujo fue sacado de la primera foto que sacamos de un monito en el laboratorio, ya por allá por el 2009. Pero además es un animal emblemático para la ciencia, por 4 razones principales por lo menos. Como les dije, está emparentado con los marsupiales australianos. Es único representante viviente de un orden de mamíferos, un orden que se llama Microbioteria, por eso mucha gente lo llama fósil viviente. Es el único mamífero que ha sido descrito como hibernante en Sudamérica. También vamos a hablar un poquito de este estado metabólico de pausa fisiológica que realiza la mitad del año. Y además es el único dispersor de varias plantas endémicas del bosque. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿cómo lo protegemos? Por supuesto, protegiendo el bosque. El bosque templado lluvioso naturalmente es un ambiente muy interesante, pero además muy emblemático porque está representado por esta franja de paisaje distribuida en el sur de Chile y Argentina, parchosamente entre la región del Biobío, pero con relictos en lugares como Fray Jorge o Altos del Icay, en la región del Maule, y se compone por leñosas siempre verdes, lianas, trepadoras y un denso sotobosque, lo cual permite la mantención de un microclima húmedo y permanentemente con bajas temperaturas. Por lo tanto, protegiendo el bosque, por supuesto que protegemos el monito. Eso es bastante obvio. Pero además el bosque, entrar al bosque es hacer un viaje en el tiempo, pues este ambiente y este ecosistema no ha cambiado mucho en los últimos 100 millones de años. Esto está basado en registro fósil de las fagáceas, también conocidas como hayas del sur, los árboles de la especie Nothofagus, que tienen un origen gondvánico y son muy importantes en explicar el microambiente del monito del monte. De hecho, si se analiza la distribución actual y fósil de los Nothofagus, y estoy hablando de los coigüe, los ñirres, las lengas, los robles, los rauríes, se ve un patrón parecido al de muchas otras especies de plantas y animales del sur del mundo, como también veremos con los marsupiales. Este patrón de distribución en el sur tiene que ver con que en algún momento los continentes estuvieron unidos en esto que conocimos como Gondwana hace unos 150 millones de años atrás, y por lo tanto estas especies de leñosas vivían en un ambiente que en realidad era subtropical, conectado, y por lo tanto genera la distribución que vemos hoy en día. Si hacemos lo mismo con los mamíferos y los marsupiales, recuerden ustedes que los mamíferos están compuestos por 3 grandes grupos. Tenemos los marsupiales que están en este lado, de los cuales vamos a estar hablando, pero además mamíferos son placentados, como nosotros, que tenemos una placenta y un desarrollo interno en el vientre de la madre, y también existe otro grupo de mamíferos que son los monotremas, que ponen huevos, tales como los ornitorrincos y los equidnas. Entonces, los primeros mamíferos datan del Pérmico, con animales de este tipo, en una época en que el planeta y el ambiente estaban unidos en Pangea, hace unos 225 millones de años atrás. Y los primeros fósiles de marsupiales han sido encontrados en lo que es actualmente China. Ahora no hay marsupiales en China, pero hubo. Después se encontraron fósiles hace 65 millones de años en Norteamérica, cuando Norteamérica aún no estaba unido a Sudamérica. Y después se han encontrado fósiles de marsupiales, y este es el grupo del monito del monte Microbioteria en Sudamérica, por lo cual se cree que el paso de los marsupiales desde Asia a Sudamérica ocurrió a través de África, pero eso no está todavía confirmado porque no hay fósiles de marsupiales en África. Por lo tanto, Microbioteria fue un grupo de unas 18 especies, quizá más porque han sido identificadas nuevas especies de Microbioteria, que vivió en Sudamérica
durante hace unos 40 millones de años, y finalmente está más o menos aceptado que existió un puente antártico, es decir, un ancestro de los microbiotérios actuales pasaron a través de la Antártica. En esa época la Antártica tenía una posición más septentrional, por lo tanto era un clima subtropical, y colonizaron Australia. Por lo tanto, la posición de Australia hoy en día, separada de la Antártica, generó la gran diversificación de marsupiales australianos que conocemos ahora. Y microbioterios quedaron restringidos al sur de Sudamérica en lo que llamamos refugios. Refugios que tienen que ver con este bosque templado lluvioso que quedó distribuido en estas zonas. Por lo tanto, los marsupiales tienen su origen en Asia, como yo les indiqué delante, pasaron a través de América, hay marsupiales norteamericanos, que son los didélfidos, y finalmente colonizaron Australia y generaron la gran diversidad de marsupiales que tenemos hoy en día. Acá estoy graficando los marsupiales de Sudamérica, que son los típicos opossum, o un animal tipo zarigüeya. Pero también tenemos la gran diversidad de marsupiales australianos, que como eso era una isla, tenía muchos nichos ecológicos disponibles, por lo tanto tenemos una variedad enorme de tipos de mamíferos y con convergencia evolutiva muy importante con otros placentados. Tenemos marsupiales que son herbívoros como los canguros y los wombats, tenemos marsupiales que son carnívoros como los diablos de Tasmania y los quolls, y tenemos marsupiales que son nectarívoros como los sugar gliders, y una enorme variedad. Pero el monito del monte, que está en Sudamérica, está más relacionado con los marsupiales australianos, y eso ya está bastante establecido por evidencia genética y morfológica. Si uno analiza el registro fósil, y este es un trabajo publicado hace unos años atrás, encuentra que todo el grupo de microbacterias, o sea, los ancestros del monito del monte, están extintos, excepto el monito, que vive desde hace unos 16 millones de años hasta hoy en día como única especie, aunque eso ha variado últimamente, que es algo que les voy a contar un poco más adelante. Entonces, siempre intentando ser lo menos invasivo posible, nosotros hemos estado haciendo experimentos y estudios en campo y en semi-cautiverio para conocer la biología de este emblemático marsupial. Principalmente, la primera manera que uno tiene para estudiar organismos silvestres es a través de métodos como las trampas cámara, que permiten sacar fotos cuando detectan movimiento, pero eso principalmente a uno le permiten hacer estudios de distribución y actividad. Pero cuando uno necesita conocer la biología, la fisiología y la genética de los animales, tiene que capturarlo, y para eso se utilizan trampas de este tipo, que son las tomahawk, que se colocan arriba de los árboles, como se ve acá, con un pedacito de plátano que atrae a los monitos, y de esta manera uno puede colectarlos de manera absolutamente no invasiva. Los animales quedan intactos y uno los puede manipular, los puede pesar, les puede sacar muestras de tejido, le puede sacar pedacitos de pelo que permiten conocer, por ejemplo, de qué se alimentó en base a la relación entre los isótopos, o, por supuesto, conocer el estado de salud de estos monitos en base a extracciones de sangre y perfiles bioquímicos, diversas medidas que son muy fáciles de implementar incluso en terreno. Acá tenemos, por ejemplo, hallazgos, pero hay muchos hallazgos de este tipo. Mi colega Francisco Fonturbel ha hecho bastante de esto. Este es un trabajo en colaboración con él, en que encontramos monitos en el extremo sur, en la zona de Chaitén y Futaleufú. Aquí pueden ver a un adulto comiéndose el pedazo de plátano con su típico patrón de pigmentación del dorso. Primera vez que se describe monitos en esa zona. Lamentablemente fuimos allá y no los pudimos colectar, pero estas trampas cámara demuestran que llegan así hacia el sur, y probablemente más al sur dado el tipo de bosque que continúa hacia la zona de Palena o Coyhaique. Un segundo nivel de análisis tiene que ver con intentar rescatar patrones de termorregulación en terreno, y para eso se usan
aparatos como este, que este es un termógrafo, con el cual nosotros hemos podido identificar animales en terreno, establecer si están activos o en hibernación y conocer muchas características de su termorregulación tanto en invierno como en verano. Un segundo nivel de análisis permite este tipo de tecnología. Esto es un aparato que mide la temperatura interna durante un año si uno quiere, y después uno tiene que extraer la información para conocer cuáles fueron los periodos durante los cuales estuvo activo o en sopor. Esto es un collar, un GPS en miniatura, que a uno le permite conocer... Eso. ¿Perdón? Continúa, Roberto. No sé lo que era. Esto es un aparato que permite conocer la posición de los animales en el campo. Ahora, tan pequeñitos todavía no hemos encontrado, pero esto se ha usado en el hemisferio norte para diversos tipos de aves y mamíferos. Y ya también existe lo que se llaman acelerómetros en miniatura, que te permiten conocer la posición tridimensional de los animales en el terreno, por ejemplo, para caracterizar su época reproductiva, la conducta entre machos y hembras y la conducta de cuidado parental. Y finalmente existen aparatos ya muy sofisticados, nosotros no tenemos de estos, que permiten conocer la frecuencia cardíaca y el metabolismo en terreno en cualquier momento del año, siempre y cuando uno tenga cercanía con los lugares donde están los animales. Todo esto es ciencia desarrollada para la conservación en los grandes zoológicos y en las reservas de, por ejemplo, en Sudáfrica o en Norteamérica, que han permitido preservar y proteger a estas especies, dado que conocemos mejor su biología, como yo voy a contar con algunos ejemplos a continuación. Nosotros fuimos también buscando los extremos a zonas como Altos del Ircay. Acabamos de descubrir una población densa de monito del monte en el extremo norte ahora, comparado con el extremo sur. Y aquí pueden ver, por ejemplo, usando termografía, fuimos capaces de identificar animales. Fuimos capaces de identificar animales en las grandes lengas, corriendo a 15 metros de altura, como este monito que pueden ver ustedes en esta zona. Y ellos... Bajo nomás. Dame un segundo, Roberto. Voy a silenciar todos los micrófonos y luego abriré el tuyo. Muy bien. Si voy muy... Disculpa la demora. Adelante, Roberto. Y veo que voy bien rápido, así que me dice si voy mejor, voy un poco más lento. Vas muy bien. Déjeme solo reiterar, por favor, al público, mantener en silencio sus micrófonos para que no interrumpamos a Roberto. Gracias. Ok, gracias, Samantha. Bueno, lo que les estaba contando es que con estas tecnologías hay otras más, no estoy contando todo lo que existe, pero por ejemplo nosotros tenemos un termógrafo con el que colaboramos con Pancho Bocinovich. Hemos podido, por ejemplo, identificar animales en transectos nocturnos. Esto es bastante difícil con el monito, pero en estas zonas, sobre todo las poblaciones del norte, se puede hacer. Hemos logrado identificar con linternas bien poderosas y también con la termografía, por ejemplo, la presencia de animales que se quedan mirando, quedan encandilados con la luz, y ahí uno puede conocer su posición, puede conocer sus desplazamientos, y hemos podido incluso estimar densidades de monito del monte en la reserva Alto del Ircay. También existen en Radal Siete Tazas, que es como el extremo norte.
Y en particular hemos hecho un tipo de experimento muy nuevo, muy novedoso. Se ha hecho con otras especies en otras partes del mundo, pero no con marsupiales, que es instalar un mesocosmos. Básicamente es instalar microambientes para el monito en la mitad del bosque valdiviano. Estos son mesocosmos que están replicados, y en cada uno de estos lugares en los cuales se construye un ambiente, ahí por ejemplo hay un individuo y allá hay otro, se construye un ambiente similar al del bosque templado y le ponemos termómetros, aparatos que miden la temperatura, le damos una cantidad medida de alimento y podemos seguirlo durante el año. Hemos logrado establecer por primera vez, en realidad, el patrón de hibernación del monito del monte en un invierno completo. Y esto, con esta aproximación, podemos conocer la biología experimental de dromicios con un detalle sin precedente, que nos ha generado una cantidad enorme de información para su conservación. Aquí se puede ver, por ejemplo, la escala, el porte de un monito al lado de una persona. Por lo tanto, en cada uno de estos hemos colocado 5 individuos, porque estos son animales que además son sociales, necesitan estar juntos, y eso maximiza su supervivencia y su bienestar. Por ejemplo, hemos podido, en estos grupos, acá tienen 1, 2, 3, 4 animales en sopor. Podemos colocar una sonda que mide la temperatura y conocer detalles de cómo es su hibernación social. Y esto en particular, hemos establecido que la vida en pausa es más que nada la manera como mejor se describe la hibernación del monito. Aquí tenemos grupos de animales que están ya en la mitad de la hibernación, como se puede apreciar de las colas, que están bastante flacas. Estos animales almacenan grasa en la cola. O también cómo construyen su nido. El nido del monito es muy sofisticado y nos ha atraído mucho la atención por las propiedades aislantes e impermeables que tienen. A ver si puedo mostrarles en esta diapositiva un video de un nido de monito. Si es que corre, sí. Para que vean, es como una pelota de rugby hueca, que está muy compactamente sellada. Esto es una colaboración que estamos haciendo con colegas del Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en la tesis de Isabela Peña, que estamos estudiando las propiedades aislantes y cómo esto protege al animal durante la época de hibernación al mantener la temperatura. Estudios como este han permitido, por ejemplo, que uno pueda ir durante el invierno a recoger animales y medirlos, como se ve en este video. Este es un refugio dentro de una de las exclusiones, y se puede ver que normalmente hibernan en grupos. Acá hay grupos mixtos de animales que están activos y otros que están en pleno sopor, de manera que uno muy cuidadosamente los puede extraer, pesarlos, caracterizar su fisiología y conocer cuánta energía le queda para terminar el periodo de hibernación. Después se colocan en el mismo lugar con el mismo refugio, y uno los puede seguir. Hemos estado siguiendo por años los mismos grupos de individuos que son de esta misma zona para conocer una problemática muy importante que voy a contar al final, debido a la interrupción de la hibernación. Acá al medio pueden ver un animal comiendo, alimentándose de frutos o de restos de frutos. Y este video que está a la derecha es un avistamiento único realizado por uno de nuestros estudiantes de posgrado en la Reserva Altos del Ircay, y se puede ver cómo quedan paralizados con la luz a escasos metros, esto probablemente menos de 1 metro de distancia de la persona. Con las termografías y las exclusiones y estos experimentos de mesocosmo, hemos podido cuantificar, por ejemplo, cómo es la distribución de calor en los grupos de animales que están hibernando. Acá tienen
un individuo, acá hay 2, 3, 4 y 5, y acá en esta columna de la derecha se muestra la distribución del calor de estos animales para que vean ustedes, esta es una escala que va hasta 16 grados y parte a 5 grados, de manera que las zonas que son moradas están a 5 grados, y estos son animales que están entre 10 y 15 grados de temperatura en plena hibernación. También con una tecnología nueva que existe en la Universidad de Resonancia Magnética Cuantitativa, hemos sido capaces de estos animales que están en sopor o están activos, medirle la composición corporal y saber exactamente cuál es la composición en grasa magra, en masa magra, perdón, en grasa y en reservas durante el año, con una medición que no dura más de 1 minuto, y el animal queda intacto y lo volvemos a poner en su exclusión. Por ejemplo, se pueden medir qué pasa en los nidos. Acá, por ejemplo, tenemos el caso de un nido de varios individuos. Uno de ellos está en hibernación con temperaturas de 5 u 8 grados, mientras que hay otros que calientan el nido. Acá tienen un animal muy activo, con la temperatura de normotermia, como la llamamos, ahí son los ojos, los oídos, es donde más irradian calor, junto con uno que está en sopor. Por lo tanto, todo el nido es calentado por estos animales que están activos. Acá hay un animal en sopor, otro animal en sopor y su cola, y otros que están activos. De manera que hemos llamado estas configuraciones de una manera muy científica la configuración marraqueta, como pueden ver, que parece un pancito, y el efecto guatero. Esto es obra de Francisco Bosinovich. No sabemos bien cómo lo vamos a publicar, pero nos gusta mucho el término. También le dijimos a este efecto el altruismo social, porque algunos individuos calientan a otros en el nido. Un poquito el detalle de esta información, ya un poco más técnico, muestra, por ejemplo, la temperatura corporal durante un año completo en un individuo. Muestra que en el invierno bajan las temperaturas, llegan a temperaturas de 5 grados, pero muchas veces durante el invierno están activos. Y acá tienen, por ejemplo, el gráfico que muestra la temperatura corporal, la temperatura ambiental, la temperatura de la piel durante el sopor, que muestra que la temperatura corporal va muy cercanamente a la temperatura del ambiente. O sea, es un animal que si uno lo toma parece que estuviera muerto. Sin embargo, no lo está. Y eso es muy importante, porque eso define nuestro primer problema, la necesidad de horas de frío. Un hibernante necesita una cierta cantidad de horas de frío para sobrevivir al invierno, pues si no entra en hibernación, las reservas no le van a alcanzar para sobrevivir. Y eso, como vamos a ver al final, se relaciona con el cambio climático. Estos mismos tipos de estudios nos ha permitido conocer en bastante detalle, y también son datos inéditos, la fenología reproductiva del monito. Un animal al principio de año, en otoño, se ve como este que se muestra en la fotografía de la izquierda, bastante gordito, muy saludable, con toda la grasa necesaria para sobrevivir en el invierno, en sopor e hibernación, y en primavera despiertan ya listos para la reproducción. Los machos tienen su madurez sexual y aquí se aprecian los testículos de los machos con una pigmentación. Eso es el signo de que ya están maduros sexualmente. Recuerden que estos son marsupiales, por lo tanto los marsupiales tienen una cloaca, al igual que las aves. No tienen separado el conducto urogenital del ano. Y en el caso de la hembra, la maduración de primavera se caracteriza porque se le pigmenta el marsupio. Y ya en verano, las hembras que están lactantes tienen un desarrollo muy grande de las mamas. Normalmente son 4 mamas, de manera que pueden tener hasta 4 crías. Y esto determina también que tengan una leche muy especial. Nosotros hemos logrado extraer leche del monito y la estamos analizando porque es un caso único de una leche con altos contenidos de azúcares que permiten suplir el desarrollo intramarsupial, que reemplazan los marsupiales el desarrollo intrauterino,
que tenemos nosotros los placentados. Entonces, si uno hace el ciclo anual, ¿cierto?, del monito, y graficamos acá arriba la cantidad de alimento en esta barrita, vamos a encontrar que existe la mitad del año en este proceso de hibernación. Aquí son animales gorditos con gran cantidad de grasa, y esta hibernación va de abril a septiembre, aunque varía latitudinalmente, pero es más o menos así, por lo menos en la zona de Valdivia. Después tenemos un periodo en el cual ocurre la embriogénesis, el nacimiento. En los marsupiales, el nacimiento consiste en salir de la cloaca a las 2 semanas de edad y trepar hacia el marsupio, todavía un animal como un embrión. Acá ya tenemos aquí tenemos crías que son aproximadamente de 1 mes de edad, para después en febrero, o sea, estamos hablando de un ciclo reproductivo, de una reproducción que dura 4 meses. Finalmente las crías y las madres salen hacen excursiones exploratorias, finalmente, y entre medio, yo diría a fines de febrero, las crías pasan colgadas de la madre, salen del marsupio, pero no se sueltan de la madre, todavía maman, y las hembras corren por los árboles alimentándose y las crías todavía lactando. Estas excursiones exploratorias que hacen al final tienen que ver con la época del destete, pero las crías no llegan a la madurez sexual hasta el 2.º año de edad. Por lo tanto, en verano tenemos situaciones como esta de animales activos, forrajeando, alimentándose mucho, y esto se puede resumir en un ciclo anual más o menos como este, que es lo último que hemos resumido del ciclo del monito, que está caracterizado por esta línea punteada, muestra las reservas de grasa que tienen, que pueden llegar hasta 20 gramos, o sea, un animal de 40 gramos puede tener el doble de su peso en grasa en esta época, y durante la hibernación consumen toda la grasa, tienen un metabolismo muy bajito de unos 7 kilojoules por gramo. Eso es como un 5% del metabolismo en actividad durante este periodo en el cual no comen, y comienza la reproducción en septiembre-octubre, en la cual ocurre lo que se llama la hiperfagia. En esta época los animales comen muchísimo, son capaces de ingerir su peso en alimento al día, y tienen una asimilación muy grande de energía para llegar a la lactancia, que es el periodo energéticamente más costoso. Aquí la energía está reflejada por esta otra línea, el flujo energético. Por lo tanto, súper importante, el segundo problema que tenemos son las interrupciones del sopor. Y esto ocurre muy seguido en el sur de Chile porque es muy común encontrar monitos cuando se corta leña. Un monito al inicio del año está así, al inicio de la hibernación, y puede estar al final de la hibernación, puede haberse reducido a menos de la mitad del peso. Y esa reducción en masa no es solamente grasa. Ellos reabsorben músculo, reabsorben intestino, reabsorben órganos internos. Por lo tanto, este animal, que estaría situado más o menos en esta época, ese animal necesita por lo menos 2 semanas para recuperarse del sopor. Y si uno lo despierta, lo calienta y le da comida, el animal se muere. Porque la cantidad de superficie intestinal no da abasto para el shock energético tan brusco. Y eso pasa con todos los hibernantes. Por lo tanto, todos los años ocurre que las personas creen que encuentran los monitos semi-muertos, pero en realidad están en sopor, y los ponen al lado de la estufa y les dan comida, y ahí son entregados al servicio agrícola y ganadero. Nosotros tenemos un planteamiento alternativo que permitirá salvar a esos individuos que están en medio de la hibernación y todavía no recuperan su masa metabólicamente activa para usar la energía. La dieta de Dromiceps es una dieta omnívora. La mayoría de los marsupiales son muy insectívoros, pero en el caso de Dromiceps prefiere muchísimo los frutos.
toda vez que hemos tenido animales en cautiverio, lejos lo que más les gusta es la compota de manzana o cualquier alimento que contenga azúcares. Y en la naturaleza dispersa o se alimenta de todos estos frutos. En realidad son un grupo grande de frutos que vamos a estar a continuación. Nosotros les damos mezcla de dieta, como les dije, balanceada, y ellos, como les mencioné, son animales sociales que forrajean en grupo. Acá tenemos una foto de animales capturados por las trampas cámaras en una de nuestras exclusiones. Y normalmente en el bosque ingieren diversos frutos, como el caso del Tristerix, que ya se los mencioné, pero también por lo menos unas 18 especies de un trabajo publicado por mi colega Guillermo Amico, unas 18 especies de diversas frutos del bosque, tanto introducidos como nativos, los cuales son dispersados por este marsupial, por lo tanto presta un servicio al ecosistema muy importante y muy clave para su sobrevivencia. Me estoy refiriendo al bosque templado. Como les dije, es un animal muy sociable, que tiene además tiene ciertas conductas que no se conocen mucho durante la época reproductiva, y aquí les quiero contar una primicia. Yo diría la primera vez que alguien mide el canto o registra el canto de un monito, para lo cual les voy a pedir que pongan sus audífonos con buen volumen para que escuchen a esta hembrita que colectamos y sorprendimos cantando en época reproductiva. Bueno, espero que hayan escuchado. Cada vez que escuchen un cantito como ese, no es un chuncho, es un monito que está cantando desde su guarida. Normalmente es un animal nocturno, por lo tanto lo van a escuchar en medio de la noche, pasado las 12, 12 de la noche, 1 de la madrugada, y si logran tener una buena linterna, probablemente sean capaces de observar el brillo de su ojo en el dosel de los árboles, siempre por sobre 2 o 3 metros de altura, porque es un animal muy arbóreo. Ahora pasamos a otro tema relacionado también con esta especie, que tiene que ver con su biología poblacional. Parte de nuestras investigaciones, en particular nuestra colaboración con Pablo Sáenz y la tesis doctoral de Julián Quintero, ha versado sobre conocer la diversidad genética de esta especie, que era prácticamente desconocida. Había solamente un trabajo publicado hace como 10 años. Y con esto también estudiar la fragmentación y el aislamiento de las poblaciones. Esto es posible hoy en día gracias a la colecta de tejido y a la secuenciación masiva, que permite conocer las secuencias de algunos genes o incluso secciones completas del genoma de distintas poblaciones. Y una de las grandes preguntas es, bueno, ¿cuántas especies de monito hay? Realmente hasta ahora se conocía que existía una sola especie. Igual hice trampa en esta diapositiva porque esa es una yaca. La yaca es otro marsupial chileno, un didélfido, y este fue una yaca que capturamos en un mismo sitio en que capturamos monitos, de manera que son simpátricos en Altos del Ircay. Pero la pregunta tiene que ver con cuántas especies hay y cómo es su diversidad genética, y eso es muy importante de conocer con detalle.
Y en esta diapositiva me dediqué a actualizar los registros de monito del monte que hay hasta hace unas semanas atrás. Tenemos un rango geográfico de monito de, estos son unos 900 kilómetros. Si se fijan, está distribuido en Chile y en Argentina, pero más que nada en Chile, porque el bosque templado lluvioso por Argentina va por una estrecha franja que va pegado a la cordillera, pero tenemos muchas poblaciones y colegas que la estudian en San Carlos Bariloche, la zona de Esquel, y en Chile tenemos esta gran distribución principalmente entre zonas costeras y zonas que son altoandinas, o andinas, digamos. Existen, en base a estos análisis de esta tesis doctoral, logramos establecer o confirmar que existen cuatro clados, 4 grupos genéticos, y el del norte fue bautizado como una nueva especie. Esto lo hizo mi colega Guillermo de Lía hace unos años atrás, y nosotros creo que lo estamos confirmando. Y la especie del norte se llama Dromisos bocinovici, en honor a Pancho Bocinovich, reciente Premio Nacional de Ciencias. Pancho fue la primera persona que describió la hibernación del monito, que lo llamó también fósil viviente, y descubrió que tenía estos periodos larguísimos de baja actividad. Recientemente apareció un artículo en el Mercurio, hace un par de semanas atrás, describiendo, en el cual me pidieron ayuda, la biología del monito de Pancho, el monito del norte, y además en general lo que les estoy contando en esta charla. Pero también Guille en esos tiempos describió otra población que estaba muy aislada del resto, a la cual denominó Domicio mondaca, pero nosotros no hemos encontrado suficiente información para describirlo como una nueva especie, por lo tanto le pusimos Domicio cliroides mondaca en honor a Freddy Mondaca, que es nuestro querido colega que trabaja en nuestra colección de mamíferos del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas. Esta es una población increíble porque está súper aislada. Es un macizo de cordillera, digamos, de cordillera de la costa, que está en las zonas costeras norte de Valdivia hasta el río Mehuín, y toda la fauna de esa zona es extremadamente endémica, no solamente el monito, sino que hay sapos, hay especies vegetales, la zona de Parque Oncol, por ejemplo, y ha sido muy poco estudiada. Aquí tenemos a Guillermo de Lía ordenando las pieles de monito junto con Freddy en la colección. Muy importante, trascendental son las colecciones museológicas en todos estos estudios, pues estas pieles, estos especímenes, incluso tejidos o cráneos, pueden ser consultados de aquí para siempre por cualquier persona que quiera conocer lo que existió en diversas zonas de nuestro país. Por lo tanto, las colecciones museológicas son súper importantes. Debieran apoyarse con fondos especiales del Estado, en opinión de muchos de nosotros. Y bueno, y además tenemos 2 clados genéticas del monito, a los cuales llamamos Domicio cliroides clado C y clado D, y si se fijan, el clado D comparte las poblaciones de Chiloé con Argentina. O sea, las poblaciones argentinas de monito del monte son similares a ambos lados de la cordillera y muy distintas con las del norte. ¿Ok? Esto nos genera el tercer problema, que son las introducciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo colecte o alguien decomise un individuo de la zona costera y sea liberado en Valdivia, o un individuo del norte y sea liberado en la zona sur de la Araucanía. Son especies diferentes, o por lo menos clados muy diferenciados. Por lo tanto, la tercera problemática es recomendar a las autoridades, y en ese sentido vamos a proveer de un kit de PCR rápido que permita identificar el origen de estos animales y preservar sus poblaciones. En general, el DNA, esto ya es información más técnica, muestra este tipo de filogenia. Esta es la distribución de Dromiceus bocinovici comparado con la cercanía en el árbol filogenético con los otros 2 clados. Esto se resume, y esto ya es muy técnico, en que
Antiguamente se creía que estos 3 grupos no eran distintas especies, sin embargo nosotros calibramos estos datos genéticos con el registro fósil y encontramos lo que se puede ver acá, básicamente que Dromycio bocinovici se diferenció del resto de los grupos hace 13 millones de años, un poquito después de que se extinguió el principal grupo de microbeteria que existía, que era esta especie que se llama, es una especie fósil, se llama Microbiotherium, que los paleontólogos dicen que es indistinguible de Dromycio. Todo esto ocurrió hace unos 30 millones de años. Si uno grafica en el paisaje geográfico de Chile el nivel de flujo génico, vale decir cuánto existe de migración y de conectividad entre las poblaciones, en esta escala, siendo esta la menor flujo génico que existe, vamos a encontrar que existe una gran isla, o por lo menos una gran barrera para el flujo génico en la mitad de Chile. Eso tiene que ver con esta zona, la zona de la Araucanía y del Biobío, que están altamente intervenidas y están muy fragmentadas, por lo tanto, lo que tenemos en la zona del Golfo de Arauco, y si pudiéramos verlo también hacia el norte, está muy aislado respecto a lo que tenemos en el sur de Chile. Pero sí tenemos flujo génico entre las poblaciones chilenas y argentinas y también de Chiloé. Por lo tanto, tenemos acciones simples de conservación. Es importante notar la importancia de la actividad científica para tomar decisiones correctas de conservación. Es importante también mencionar la necesidad de no solamente hacer avistamientos, nosotros necesitamos colectar tejido, colectar animales, hacer mediciones sobre ello, porque si no sería imposible ser asertivo en la protección. Una de las preguntas es, ¿cómo responderá un hibernante al calentamiento global? Y si ustedes se fijan, por ejemplo, un animal al inicio del otoño, bien gordito como este que está acá, con una cola bien gruesa, en general va a tener unos 25 gramos de grasa, lo cual alcanza para sobrevivir, tenemos calculado, unos 90 días de hibernación. Por lo tanto, esto va a depender de la cantidad de frío, porque si hace calor el animal no puede hibernar. Si calculamos la relación entre la sobrevivencia de los monitos, de las poblaciones, y la cantidad de días de frío al año, vamos a encontrar que hay una curva más o menos como esta, con el máximo, o sea, el 100% de los animales sobreviviendo alrededor de 90 días de frío al año. Bueno, eso se puede graficar en un diagrama de contorno en el cual hacia ustedes, digamos, está el máximo de sobrevivencia en relación a la latitud, o sea, eso es más hacia el sur, y a la altitud, porque hace más frío a mayor altitud. Por lo tanto, a mayor altitud y mayor latitud, la sobrevivencia máxima con cierto límite en el cual el animal no puede reproducirse porque hay muchos días de frío y por lo tanto no sale del sopor. ¿Por qué les muestro esto? Esto es importante porque existen diversos mapas que muestran cómo va a ser el planeta y particularmente Chile en el futuro con el cambio climático. Este es un escenario que sería, por ejemplo, ahora, en el cual tenemos las horas de frío al año que se sabe que existen en el sur de Chile, y este sería el escenario en 50 años más con las predicciones que hay de calentamiento, en el cual tenemos poblaciones de monitos que se van a extinguir, simplemente porque no van a tener los días necesarios para sobrevivir, y otras que se van a mover probablemente más hacia la cordillera y más hacia el sur. Por lo tanto, se puede modelar la sobrevivencia frente al cambio climático y se puede predecir si existirá extinción, cambio distribucional o evolución. Otra de las medidas que ya se las mencioné para recomendar es hacer un test rápido. Eso es muy sencillo de hacer en el laboratorio. Tenemos los partidores, tenemos los genes para establecer de dónde son las poblaciones y saber dónde relocalizar. Y recomendar no liberar monitos colectados durante la hibernación y centralizar su mantención
en centros de rescate, como por ejemplo nuestro centro de rescate de fauna silvestre, el cual está dirigido por Ángelo Espinosa, y es una institución dentro de la Universidad Austral de Chile con muchísima experiencia en recuperación de fauna silvestre que deseamos extender y mejorar para la conservación del monito del monte y, por supuesto, otras especies. En general, nosotros queremos fortalecer las redes de estudios de largo plazo. Acá tenemos la red de sitios socioecológicos de estudios de largo plazo de Chile. Estas son estaciones de campo permanente de diversas instituciones, y quiero destacar bueno, acá tenemos a Catalapi, el número 5, y tenemos Senda Darwin en Chiloé, y tenemos también la Estación Experimental Fundo San Martín, a cargo de nosotros, de la Universidad Austral de Chile, que queremos en este futuro cercano fortalecer sus vínculos en función de la conservación de los distintos clados de monito del monte que hay en Chile en estas zonas estratégicas. Y sin más, recomendar que en general la conservación y el desarrollo tiene que estar asociado en esta triple hélice de gobierno, academia e industria o privados, porque solo así vamos a lograr la sustentabilidad tanto en las especies como en los ecosistemas, como por ejemplo el bosque templado lluvioso que yo les acabo de contar. No quiero irme sin dar las gracias a un nutrido grupo de personas. Acá están el equipo actual, Monito del Monte, con nuestros estudiantes de pre y posgrado, los colegas Pancho Sinovic, Francisco Fonturbel, Pablo Sabat, Pablo Sáenz, colegas trasandinos como Guillermo Amico, y colegas con los que estamos colaborando permanentemente en Chile y en el extranjero, colegas como Jens Torey en Canadá, Juan Diego Gaitán, Marcela Franco, por supuesto, y equipos colaborativos en otras áreas, como es el laboratorio de Francisco Cubillo de la Universidad de Santiago de Chile. Todos ellos han contribuido a que esto sea una historia de colaboración estrecha, muy entretenida, en que hemos conocido Chile, hemos conocido ecosistemas, hemos conocido personas y hemos aprendido mucho de la fauna silvestre. Así que, sin más, muchas gracias. Los dejo con nuestra monita preferida, la Modeloca XL, que era una monita bastante gordita que ya está liberada. Estuvo en nuestras primeras exclusiones. Muy bien. Bueno, realmente muchas gracias, Roberto, por esta excelente charla que nos dio una mirada cercana al trabajo científico actual acerca del monito. Además de ser muy informativa e interesante, nos mostraste imágenes y sonidos únicos. Realmente muy emocionantes. Desde el Facebook, Sergio Reinaldo dice que le provocó la misma sensación de escuchar el canto de la ranita de Darwin, cuando mostraste el canto de la manito. Dice, una pequeña, gran parte de la intimidad del bosque. Así que muy lindo. Y muchas personas en los dos chats, Zoom y Facebook, te han enviado saludos y agradecimientos. También tenemos varias preguntas, Roberto. Sí, por supuesto. Qué bueno. En orden que fueron recibidas, digamos. Si la reserva Altos de Lircay, ahí está la población más septentrional, sí. Es decir, más al norte. Sí. Nosotros en Altos de Lircay fuimos el verano pasado y vamos a ir de nuevo. Ahí tuvimos la colaboración de Héctor Carrasco, que se portó maravilloso, y estamos incluso trabajando en un trabajo conjunto con él. Es una población que yo no sabía que existía. La distribución de la UISN llega hasta Maule, hasta la región del Maule, con la reserva Los Ruiles y Los Queules, y un estudiante de nuestro magíster nos dijo, oye, pero allá hay una cantidad de monito enorme, o sea, unas densidades muy grandes. Partimos a verlo y efectivamente
hay poblaciones de monitos hasta los 1600 metros de altura en bosques de lenga. Hicimos un transecto nocturno, el cual nos ha quedado grabado en la mente por lo impresionante de la cantidad de individuos que pudimos ver a ojo desnudo, y también lo impresionante de la velocidad de movimiento entre los árboles. Yo calculé que tenían unas velocidades de 3 a 4 metros por segundo, o sea, son animales que se mueven en la columna vertical del tronco de una lenga, no sé, de 3 metros, así, a 9, 10 kilómetros por hora, si es que se quiere. Pero esa no es la población más septentrional, porque además supimos que existe una población importante en Radal Siete Tazas, de la cual no pudimos obtener muestras, pero sí una persona encontró, el año pasado se estaba incendiando, un incendio brutal, encontraron monitos muertos calcinados producto del incendio. De manera que esa yo creo que es la población más al norte de Dromiceums. Gracias, Roberto. Realmente hay muchísimas preguntas, así que voy a tratar de manejarlas todas. José Ignacio, tú tienes tu mano levantada, pero voy a seguir con las preguntas que yo tengo y voy a tratar de hacerlas porque creo que es más rápido. Sin afán de apurar, pero para que lleguemos a todas las preguntas. Pregunta cortita: si la manipulación que realizan ustedes es sin guantes o con algún tipo de protección. Eso, y había otra pregunta sobre no, con esa por favor. ¿Cómo manipulan los animales? Normalmente era sin guantes, aunque ahora el SAC pidió que fuera con guantes, pero hay algunos aspectos de la manipulación que con guantes no se pueden hacer. Por ejemplo, extraer muestras de sangre, por ejemplo, extraer pequeños pedacitos de tejido en los cuales, si tú no tienes la delicadeza suficiente, le puedes cortar la oreja o puedes provocarle un daño mayor. Por lo tanto, en general yo no me gusta usar los guantes, nos lavamos mucho las manos, y ahí el principal riesgo es para uno más que para el monito. Estamos hablando de un marsupial con unos 100 millones de años de diferencia con nosotros, de manera que no nos van a transmitir ningún coronavirus ni nada parecido, como los pangolines o los murciélagos. Respecto de la manipulación, alguien pregunta, Roberto, si puedes descartar que las alzas de temperatura que registraste, si no tenían que ver con esa manipulación y si se despiertan cuando son manipulados. Primero, nosotros usamos termografía que mide las temperaturas a distancia. De manera que cuando tú remueves el nido o pillas un animal en el terreno, la temperatura se la mide sin tocarlo. La otra manera de medir la temperatura es utilizando data loggers, que son pequeños aparatos que se insertan con cirugía. Eso es todo, por supuesto, aprobado por los comités de bioética y el Servicio Agrícola y Ganadero. Y el animal queda perfectamente bien con un dispositivo en el abdomen. Y eso lo remueve después, 6 meses después, de manera que no hay manera que eso afecte su hibernación. Esa es una de las respuestas. ¿Y la otra pregunta era? No, esa era si se despiertan cuando las manipulas. Sí, cuando tú los manipulas se despiertan. Si tú los remueves de su hibernáculo y te lo llevas para la casa, ese animal va a despertar. Normalmente despiertan en 20 minutos, media hora máximo, y permanecen activos hasta que caen de nuevo a sopor si no encuentran comida. O sea, si no se les da comida, aunque despiertan, no es tan perjudicial a su sopor. Pero en ese sentido hay que tener presente que si tienen 20 gramos de grasa al inicio del año, eso les tiene que durar, ese es el combustible que les tiene que durar hasta septiembre. Por lo tanto, cada vez que despiertan, consumen parte de ese combustible. Si se le acaba con menos de 1 gramo de grasa, el animal en general no sobrevive y necesita mucha energía para despertar. Cada vez que despierta, eso te consume 20, 30 kilojoules, que podría ser lo último que les queda, de manera que el monito toma una decisión: ¿despierto o no despierto?
porque si despierta y no hay comida, probablemente no le va a alcanzar para sobrevivir. Ya, voy a saltar un poco en la orden de las preguntas porque Isabel Gallegos dice que no es científica, pero vive en el campo y vio un monito y le preocupa mucho cómo cuidarlo desde lo cotidiano. Y yo sé que esa es como la pregunta clave que a ti te interesa mucho con esta charla. ¿Cómo debemos hacer si encontramos un monito? O sea, lo primero que hay que hacer es llamarnos o llamar al SAC. Ellos ya estamos en colaboración con ellos para seguir un protocolo de recuperación. Lo primero que un monito tiene que recibir es frío. La gente los calienta y es un animal adaptado al frío. Por lo tanto, si un animal es encontrado en la naturaleza, lo primero que hay que hacer es mirar si está gordito, la cola está gruesa o no, y si no lo está, va a ser más crítico y por lo menos tenerlo a 10 grados de temperatura. Y ahí, de a poco, irlo alimentando. Necesitan mucha agua, la gente no les da agua, cree que se recuperan, pero no necesitan agua y por supuesto que sí la necesitan. Y lo segundo es darle fruta, particularmente manzana. Un monito con manzana o compota de manzana es feliz, gradualmente. Esa es la manera que se pueden mantener algunas semanas hasta que recuperan sus reservas de grasa. Pero va a depender de la época. ¿En qué fecha lo encuentra? Claro. Pues puedo hacer una precisión nada más, perdón. Mira, un gusto primero que todo. Esto me pasó el año pasado, pero no lo encontré durmiendo ni nada. Yo a primera vista me metí al bosque y juraba que era un ratón, hacía la rápida y después me doy cuenta que no era. Y tenía la cola enganchadita en un arbolito nuevo, digamos, de ahí no lo vi más. Yo asumo, por lo tanto, que donde yo vivo, vivimos al lado de un riachuelo pequeño y tenemos bosque nativo. ¿Perdón? ¿Qué zona, perdón? En Chiloé. Castro en el sector rural. Y entonces mi preocupación es, tengo perros, tengo gatos, ¿eso de alguna manera juega en contra o qué hago para protegerlos de alguna manera? Gracias. O sea, claro, en Chiloé hay muchos monitos, hay muchas zonas con altas densidades, sobre todo entre Castro y Chiloé, Castro y Chonchi. Vamos a ir ahora en verano para allá a muestrear. Normalmente los más peligrosos son los gatos, que pueden subirse a los árboles y se los comen. Ahora los monitos son de zona arbórea, normalmente escapan hacia arriba. Por lo tanto, si tú eres capaz de soltarlo en un dosel muy alto, ese animal probablemente no tenga contacto con animales domésticos. Pero bajan igual, los monitos bajan buscando comida y ahí los animales domésticos son un peligro. Gracias, Roberto. Preguntan si han observado cómo es la interacción de las yacas con el monito del monte en la zona donde se topan. ¿Y qué tan cercanos están estas dos especies? Están en el mismo lugar. Esa foto fue una yaca capturada en el mismo sitio donde teníamos puestas las trampas con monitos, o sea, a pocos metros de distancia. Yo creo que lo más probable es que si se encuentra una yaca con un monito, la yaca trata de comerse el monito. No lo sabemos, nunca lo hemos estudiado, pero por las características de la yaca, que es un marsupial muy carnívoro y muy agresivo, ellos no se pueden mantener de a grupos, las yacas se comen entre ellas. Probablemente ataque a un monito, pero no lo sé. Eso habría que estudiarlo. Gracias. Dos preguntas sobre biología. ¿En cuántos individuos se estima la población del monito en Chile? No sé si tienes ese dato. ¿Y cuántas crías típicamente tiene una monito? La segunda es más fácil. 4 crías máximo. Tienen 4 mamas, por lo tanto pueden tener hasta 4 crías, pero hemos colectado hembras con 2, 3 crías. Y la cría se demora desde que ocurre la fecundación hasta que el destete unos 4 o 5 meses, es una gestación muy larga, y lactancia también. Y la población total de monitos, eso es muy difícil de decir, porque en general se trabaja con densidades. Ahora, las densidades sí se conocen. Es un animal, como les mostré, muy estacional,
Por lo tanto, las densidades son máximas en verano, febrero, marzo, y en esas fechas hemos podido estimar densidades, por ejemplo, en Altos del Ircay, de 10 a 15 individuos por hectárea, lo cual es muy alto. Hemos estimado densidades en la zona de Valdivia, en Fundo San Martín, se han estimado densidades en Chiloé, y normalmente son muy parecidas en verano, del orden de 8 a 12 o 13 individuos por hectárea. ¿Por qué? Porque tienen el destete y las densidades aumentan rápidamente. Por lo tanto, a lo largo de Chile y Argentina, no sería correcto decir que es una especie que está en inminente peligro de extinción. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si uno dice que todas las especies están amenazadas, los esfuerzos de conservación se van a dispersar y no necesariamente donde más se necesitan. Ahora, lo más importante para cerrar la pregunta, el hecho de que en realidad es una especie que está muy fragmentado, está en un ambiente que está muy fragmentado y tiene mucho aislamiento y poco flujo génico en la mitad sobre todo. Y esa es la razón principal por la cual, o el principal criterio de conservación que debiera aplicarse. Debiéramos conservar el bosque nativo, principalmente, y debiéramos conservar los distintos grupos genéticos de monito, partiendo por la nueva especie que está al norte, que es casi desconocida y que tiene los mayores niveles de aislamiento. Gracias, Roberto. Habían varias preguntas sobre los principales factores de riesgo del monito. Creo que acabas de responder de alguna forma, pero también se siente que hay mucho interés en saber cómo actuar, cómo coordinarnos, cómo obtener más información. Quizás tú por el chat del Zoom podrías dejar tu correo, porque hay varias personas que les gustaría contactarte. Yo en el Facebook nos van a contactar y de ahí te pasamos tu correo. Una pregunta bien interesante va dirigida a las nuevas generaciones. Debemos inculcarle, cuidar la naturaleza y qué materiales existen para trabajar con alumnos en aula. Bueno, ahí podría comentar que la Fundación Parque Catalapi está haciendo un programa educativo sobre el monito de monte que va a estar disponible creo que el próximo año. Pero tú quizás conoces otro material, Roberto. Por ahora estamos desarrollándolo. O sea, estamos hablando de una iniciativa científica que se comenzó formalmente hace unos 3 años atrás. Recién estamos obteniendo los datos y con esta iniciativa, por ejemplo, con este contacto con usted, con Catalapi, o un par de reuniones que hemos tenido con SAG y queremos tener con CONAF, hemos decidido recién este invierno generar esta red de colaboración del monito del monte que permita abordar estas 3 problemáticas que yo acabo de plantear, que son las típicas, en realidad tienen que ver con la distribución de la variabilidad genética, con las zonas de reubicación, con el diseño, por supuesto, de las reservas, pero también con estos criterios simples de esta particularidad de la hibernación, de cómo canalizar esos individuos que se capturan, cómo realizar la reliberación y, por supuesto, junto con eso, generar un banco de datos de recursos genéticos de esta especie. Si cada persona que encuentra un monito a lo largo de Chile nos llamara y lográramos, aunque sea muerto, logramos tener esos tejidos, nosotros vamos a tener un banco de datos muy importante a nivel nacional de la variabilidad genética y de qué poblaciones existen realmente y cuán aisladas están. Gracias. ¿Qué tipos de enfoques en modelos matemáticos se aplican para poder predecir distribución espacial de los monitos del monte en escenario de cambio climático? Si ocupan o no modelos de Machine Learning. No, esos son modelos muy simples
lo que yo mostré, que todavía está en desarrollo, y es una colaboración que que vamos a iniciar, ya iniciamos con Francisco Fonturbel, que esencialmente son modelos lineales que relacionan la cantidad de días de frío al año con la sobrevivencia de cada individuo en base a distintos píxeles de temperatura en el gradiente geográfico futuro. No lo hemos desarrollado, tenemos los datos, sí, y hay algunas experiencias previas, por ejemplo, que han usado este tipo de modelamiento de nicho ecológico con un murciélago del hemisferio norte que hiberna, y también con las marmotas, que son roedores hibernantes del hemisferio norte. Pero no lo tenemos implementado, excepto esas figuras que mostré. Desde Facebook tenemos un par de preguntas, 3 de hecho, y para la tranquilidad de las personas en el chat del Zoom, Roberto le va a llegar todas las preguntas que ustedes han formulado por el chat del Zoom, y seguramente de a poco irá respondiendo, si no alcanzamos a llegar a todas. Se pregunta, Roberto, si el monito se considera como un bioindicador. Buena pregunta. No hasta donde yo sepa. En general no es, pero yo creo que nadie lo ha estudiado. En general es un indicador de zonas de intervención, es un indicador de donde hay bosque relicto, pero así como acumular, me imagino que se refieren a la acumulación de metales pesados, de contaminantes. Hasta donde yo sé, nadie lo ha analizado eso. Y no sería difícil de hacer, por supuesto, porque requiere de los métodos que he planteado en esta charla, pero en realidad no lo sé. Gracias. Una pregunta, Roberto, desde Chiloé. Básicamente la pregunta es si se saben de estudios o registros de los monitos en las islas anteriores de Chiloé. Esta persona pregunta por qué está en la isla Quinchao y ha visto poco bosque adulto. No se sabe nada. Perdón, pero sí dice que ha encontrado algunos pequeños nidos y no sabe a qué corresponde. El nido del monito, a diferencia del de las aves, es que no está abierto por arriba, o sea, es completamente cerrado. Entran por un hoyito y normalmente no se puede identificar una entrada y tampoco superior. Ahora, el problema con las islas yo no las conozco, sí conozco Chiloé. El problema con Chiloé es que todo ese bosque fue cortado, la mayor parte si no es en el Parque Nacional Chiloé o en Tantauco o en algunos lugares, en general es bosque renoval. Y como al monito le gusta la altura, en general no sé si va a ser encontrable o si está presente en esas islas, pero es una excelente pregunta. No lo tengo idea. Se nota, Roberto, mucho interés en empezar a establecer justamente esa red que tú esperabas. Así que más adelante, si hacemos algún taller o algo, tendremos algunos nombres para agregar a esa invitación. De Hualpén escriben con interés en contactarte. Nuestra amiga veterinaria Carola, que me perdí su pregunta, pero dice, consulta específicamente, ¿cuál sería tu recomendación para el tratamiento de los monitos cuando llegan a los centros de rehabilitación en estado de sopor? Y si necesitan tratamiento, pregunta, ya que el metabolismo, al estar disminuido, el tratamiento puede llegar a ser tóxico, dependiendo claro, del medicamento. Eso es muy común. Lo principal, como mencioné antes, mantenerlos en frío, abundante agua, abundantes frutos, en lo posible manzana o compota, es lo más fácil y lo que tiene menor material refractario en la dieta. Los primeros días gradual, alimento gradual, porque si el animal despierta con hambre, se pone hiperfágico y le pasa lo que se llama, se conoce como constipación. Puede comer mucho y el alimento lo mata porque le genera una torsión intestinal
solamente por hiperfagia. Entonces tiene que ser eso gradual, pero con harta agua y frío, nunca calor. Ahora, si están activos los animales, animales de verano, por ejemplo, esos animales sí van a comer mucho, y ahí hay que incluirle proteína en la dieta. Y se le puede dar insectos, o se le puede dar, por ejemplo, pellets de gato, pero de cachorro, que es con alto nivel nutricional. Eso los mantiene relativamente bien hasta que se entregan al servicio agrícola y ganadero o son reintroducidos. Mencionaste gato, Roberto, y justo vi pasar detrás tuyo tu gatito. Sí, mi gato está aquí. Y te cuento que en el chat del Zoom, que después verás, ha habido muchos comentarios sobre el problema de los gatos, en realidad, lo dañino que son. Pero obviamente tu gato es indoor completamente. Y bueno, ahí no pude seguir toda la cadena de comentarios, pero no sé si tienes algo que decir al respecto de los gatos y perros en nuestros bosques. Sí, son un tremendo problema, por supuesto. El tema de las mascotas y de los animales domésticos, ya los países desarrollados, por ejemplo en Australia o en otros lugares, ya han avanzado sobre ese tema y han demostrado la cantidad de daño que provocan a la fauna silvestre. Hay lugares donde incluso está en Australia, una vez que me tocó ir a Tasmania, hay lugares que está prohibido dejar vivo un gato que se encuentre de manera silvestre, por el nivel de daño que han causado a los marsupiales silvestres de esa zona. Por lo tanto, el llamado es solamente a cuidar a la mascota, ser responsable, no dejar perros ni gatos sueltos, sobre todo cerca de zonas de bosque templado, porque eso van a destruir todo micromamífero o ave que encuentren en su camino. Ni hablar de las historias de pumas o zorros que han sido atacados por perros hasta ser despedazados y han tenido que ser desplazados de las zonas normales donde habitan debido a los perros de las personas. Gracias, Roberto. Yo creo que hacemos un par de preguntas más y de ahí vamos a dejar tu correo. Quizás tú lo puedes dejar en el chat del Zoom y a través del correo de Catalapi las personas en Facebook nos pueden contactar. Ya voy a dejar 3 preguntas porque llegó una última en mayúscula, lo cual exige ser atendida. 2 del Facebook, Roberto, si se sabe algo respecto a cualquier tema de reproducción en el monito. Sí, claro. Ese es uno de nuestros principales resultados. ¿Qué aspecto? En general, la reproducción comienza en octubre. Machos y hembras copulan, eso sí que no se sabe. Se sabe que las hembras tienen parto por ahí por noviembre. Hay un corto periodo, ese parto consiste en la migración del embrión de la cloaca en estado muy temprano de desarrollo a la bolsa marsupial, y de ahí ya tienes 3 meses de crecimiento y lactancia. O sea, se toman casi toda la primavera y casi todo el verano en reproducción, y después se toman casi todo el otoño y el invierno en hibernación. Por lo tanto, un ciclo extremadamente extremo. No existe dimorfismo sexual, machos son del mismo porte que las hembras. Y no sé qué otro detalle interesa saber. Es muy parecida a la reproducción de los marsupiales australianos, de varias especies. Yeah. Consulta si hay información sobre la interacción con especies introducidas, la rata noruega, por ejemplo, y posible transmisión de enfermedades. No se sabe, no hay conocimiento. Ahora, yo diría que tratándose de un marsupial, pero ahí los veterinarios zoonóticos saben más,
tratándose de un marsupial, dudo que haya mucha transmisión, dada la lejanía filogenética, con animales como la rata o como con el ser humano. Ahora, las ratas normalmente y las guarenes y los lauchas están distribuidas en sectores cercanos a asentamientos humanos. No es habitual encontrar ratas en la mitad del bosque cuando uno captura. Sí es muy habitual encontrar Acodon, o sea, Abrotrix, ratones del género Abrotrix, Oligorizomis, que es el ratón del hantavirus, y otros un poco más desconocidos, con los cuales probablemente interactúan, pero no... yo creo que tienen relaciones de competencia más que nada, porque se alimentan de los mismos ítems. Ya. Las dos últimas son sobre la especie Bosinovich. Bosinovici. Primero, sí, dice, si se aceptaron las otras especies. Yo no sé si eso se refiere a si se llevan bien. No, tú sabrás mejor. Debe referirse a si científicamente están aceptadas la otra especie, que sería Dronicium mondaca. Me imagino que algo por ahí. Ya, ¿y fue aceptada esa especie? Todavía no. Ya. Y la última pregunta se la dejamos a Nicolás Acosta, que dice, ¿cómo se puede trabajar la conservación del Bosinovici en zonas de alto impacto forestal? Muy difícil. Ahora, hay registros, el grupo de Francisco Fontúrbel ha mostrado, y nosotros también tenemos imágenes de monitos que en plantaciones de pino, por ejemplo, les ha ido relativamente bien. Ahora, aparentemente, por ejemplo, hay poblaciones cerca de Concepción que están muy intervenidos, y todavía quedan poblaciones relictas, yo diría, de monito del monte, que es una forma de monito muy diferente a la que tenemos acá y también en el norte. Tengo unas fotos que son animales muy únicos, muy café, con una morfología muy distinta, en bosques de pino. Pero lo que creemos es que esos animales en general no van a durar mucho tiempo ahí, sino que van a dormir o hacen sus nidos en bosques templados lluviosos cercanos, y utilizan las plantaciones para comer, porque a veces hay más frutos ahí, hay más alimentos. Por lo tanto, no hay mucho que hacer con el tema de la intervención y el cambio de uso de suelo con las forestales. Si tú sacas bosque templado lluvioso y lo reemplazas, tarde o temprano ahí no va a existir nada de monito. No creo que haya alguna manera de conservarlos sin tener corredores biológicos, por ejemplo, parches de bosque templado lluvioso cercanos que funcionen como pequeñas reservas. Hay una experiencia re interesante que se ha realizado acá en Chaihuín, en la zona de la Reserva Costera Valdiviana, donde trabajó Francisco, en que tienen sectores aledaños de intervenido y de plantación con sectores de bosque nativo. Y ahí les ha ido bastante bien al monito. Yo creo que esa es una estrategia que podría implementarse muy bien, no solo para proteger al monito, sino que para mantener el bosque templado y la reserva de agua y los servicios ecosistémicos que provee. Muchas gracias por la respuesta, doctor Roberto. Lo que pasa es que yo soy de Concepción y acá en Hualpén, en el Santuario de la Naturaleza, existen fragmentos de bosque nativo que también están impactados con forestales. Entonces hay parches de nativo y parches de eucalipto y otros parches de pino y más parches de nativo. Ya existen avistamientos de este monito del monte, y bueno, acá con profesores del centro EULA de la Universidad de Concepción queremos implementar algunas estrategias para conservar y recuperar la diversidad, o sea, la abundancia del monito del monte allá en el Santuario de la Naturaleza de Hualpén. Claro, sería fantástico que le pudieran proveer material para los nidos, por ejemplo.
Una manera de promover que los monitos colonicen una zona es colocarle casitas anideras. Si tú le colocas a 3 metros de altura casitas de madera, los cuales ellos puedan entrar y tengan disponibles cerca, por ejemplo, hojas de quila o musgo, ellos hacen su nido ahí y se quedan en esa zona. Hay personas en Chiloé, por ejemplo, que me han llamado contando que tienen monitos durante muchas estaciones anidando en sus leñeras y ellos los cuidan, les dan alimento, sin capturarlos necesariamente, sino que los tienen ahí circulando y protegidos. Esa podría ser una estrategia efectiva si se realiza en muchos lugares, y de pasada nos llaman para ir a hacer las mediciones y conocer las características genéticas de esa población, que son muy interesantes. Sería estupendo. Estoy trabajando en mi tesis con este tema y bueno, si podría compartir su contacto y para Sí, claro, hacer algunas colaboraciones. estoy tratando de escribirlo acá en el chat, pero no me resulta. Yo lo envío después a todas las personas inscritas para que no se preocupen. Y voy a invitar, dije que la última, pero hay mucho interés. José Ignacio, no sé si estás por ahí y quieres formular tu pregunta. Puedes abrir tu micrófono y tu cámara, José Ignacio. Y de ahí, no sé cómo está tu estamina, Roberto, o si quieres quedar, no tengo problema en quedar. No hay problema, estoy muy bien. Tengo aquí Súper. jugo de manzana, así que... Ya. Muchas gracias por la charla, primero que todo. Nada, quería hablar con usted, profesor, porque yo trabajo en el Parque Nacional Real Siete Tazas. Entonces, durante mucho tiempo, o sea, los colegas que llevan más tiempo trabajando ahí, don Benito Ramírez sobre todo, que es el guardaparque que lleva más tiempo en el Parque Nacional Real Siete Tazas, él hablaba de que ellos veían Monito del Monte o que tenían registros históricos de Monito del Monte. Y resulta que con el incendio lamentable de Agua Fría de Molina, hubieron a lo menos 3 individuos que se encontraron de Monito del Monte, ya confirmando la presencia de la especie actualmente ahí. 2 de ellos sobrevivieron y fueron liberados ahí mismo, en el sector, alejados obviamente del fuego, y uno falleció, ¿ya? Y hay veterinarios colaboradores o sea, que fueron a trabajar con el tema de la fauna de Río Claro, ellos conservaron el Monito del Monte, ¿sí? Entonces, mi pregunta era cómo podíamos generar esos lazos, porque don Alexis Villa, que también escribió por aquí, que dice que está toda la disposición a poder trabajar en Altos del Sky también, y cómo podemos seguir trabajando considerando que nosotros somos el límite norte de distribución de la especie, ¿sí? Entonces a lo mejor tenemos una responsabilidad un poco mayor y probablemente sea un poco más fragmentado el tema en nuestra unidad. Y ahí cómo podemos trabajar en conjunto con ustedes, cómo podemos colaborar, si tenemos información o cómo podemos hacer un seguimiento. Todo ese tipo de información técnica sería súper relevante poder tenerla con ustedes. Y por otro lado, un tema, nada que ver con eso, pero usted mencionó el tema de que midieron densidades, ¿sí? Y para nosotros es súper importante poder tener indicadores, sobre todo si vamos a trabajar con especies o, como mencionó alguien por ahí, si es que podía ser un bioindicador de la calidad del sotobosque, por ejemplo, ¿sí? La presencia o abundancia de monito del monte. Entonces, si es que vamos a trabajar, necesitamos tener indicadores, y si la densidad va a ser un indicador, entonces, ¿cómo se determina en el sentido de si ustedes hacen los muestreos dirigidos a zonas con abundante sotobosque o de buena calidad, y después cómo esto lo extienden o lo ponderan, ¿ya? A otras zonas del parque en donde probablemente no hay, o unidades, áreas de estudio donde no hay datos, ¿ya? Porque me imagino que hacer muchas parcelas de sotobosque para tenerlo es súper, o sea, requiere mucho esfuerzo. Entonces, ¿cómo poder hacer la generalización después? Son esas 2 preguntas las que le quería hacer, y le agradezco mucho por la charla. No, Gracias, José Ignacio. Sí, lo primero decir importante es cada vez que alguien encuentre un monito muerto, por favor me lo guardan, no lo boten, ¿ah? Porque los tejidos, nosotros tenemos un banco de tejidos almacenado en nitrógeno líquido o en freezer de menos 80, y eso es información muy valiosa. Si alguien captura un monito, sería ideal que antes de liberarlo le sacara una muestra de tejido. Eso es relativamente fácil de hacer. Nosotros vamos a estar encantados de que nos guarden
ese material. Ahora, si no se puede guardar el tejido, o sea, primero que nada el tejido se puede guardar en un freezer de casa, de menos 20, o en alcohol de 95. ¿Mm? Ese tejido a nosotros nos sirve, y con la localidad, el lugar de captura y la fecha. Y para conocer densidades de animales, en realidad ahí ya eso es un poco más complicado, se requieren muestreos con trampas, se requieren trampeos. Nosotros hemos hecho las densidades que yo estoy contando son densidades de puntos cortos de muestreo en que hemos calculado de manera muy aproximada estas densidades, o trabajos que han sido publicados. Grupos como Juan Licelli, Francisco Fonturbel, Marcela Franco, y en Argentina el grupo de Guillermo han estimado densidades poblacionales de monito en verano. Y esos son los datos también que yo estaba dando, y son parecidos. Son en general altas densidades en los lugares donde existe el monito, pero para ello tienes que tener trampas y hacer grillas. Y para eso necesitas tener unas 50 o más trampas Tomahawk, y alguien que se preocupe de colocarlas en verano en lugares donde han sido vistos los monitos. ¿Qué lugares han sido vistos? Eso se puede lograr con las visualizaciones directas como las que hicimos nosotros, con una buena linterna en la noche. Normalmente los guardaparques saben dónde están, o con trampas cámara. Tú colocas trampas cámara, una trampa cámara vale como $100 o 100.000 pesos, por ejemplo, colocada en ciertos lugares estratégicos de la reserva con un cebo, y eso te genera fotos en distintos periodos del año. Entonces, con una combinación de esas dos aproximaciones, tú puedes hacer un monitoreo en ese lugar, y nosotros estaríamos encantados de colaborar. Lo más caro son las trampas Tomahawk, porque esas son muchas, y cada una sale como 25.000 pesos, pero te necesitas, qué sé yo, 50. Y la grilla es condicionada a los sectores con mayor sotobosque, mayor presencia de quila. ¿Hay una correlación ahí cercana? Sí, Imagino con normalmente, o sea, si tú quieres establecer la densidad, tienes que irte a la segura y colocar donde hay monitos, porque muchas veces 10 metros más allá, 30 metros más allá de un lugar donde hay mucho monito, no hay nada. Entonces va a perder el tiempo. Tiene que ser un lugar donde sepas que existen, y eso usualmente son zonas con mucho sotobosque, con muchas enredaderas, hacia el sur con mucha quila. Allá no hay tanta quila, o coligüe en realidad. No vimos que hubiera tanto como acá. Pero las zonas del norte como Radal y Alto del Ilcay tienen estos anfiteatros de lengas en altura, donde es muy fácil de observar. No hemos capturado animales ahí, queremos hacerlo durante este verano. De hecho, vamos a ir allá, así que si nos ponemos en contacto podemos hacer una colaboración para conocer los monitos de Radal Siete Tazas, por supuesto. El año pasado que fuimos se veía la nube de humo y el incendio que no terminaba nunca. De hecho, hasta evacuaron la reserva. Muchas gracias. Roberto, bueno, ya estamos avanzando en el tiempo, pero no sé si tú tienes, o sea, Sí. no tengo problema en seguir. Hay unas preguntas cortitas. Francisco comentó por el chat, Francisco Fonturbel, dice, es fundamental promover el desarrollo de sotobosque nativo en las plantaciones para mantener a los monitos y a otras especies de requerimientos de hábitat similares. Y en el Facebook me piden preguntarte sobre, o que comentes sobre la importancia de los árboles muertos en pie para el monito, que veo. Sí. No, sí, esa, y después dos más y ahí cortamos. Es fundamental porque normalmente los monitos anidan en esos árboles. Si no hacen un nido en las ramas, buscan muchas veces refugio en árboles huecos. Por eso es que cuando cortan leña, es muy típico acá en el sur que encuentran monitos hibernando en la mitad adentro del hueco del árbol. Por lo tanto, esos son refugios súper importantes.
tienen que existir, sobre todo cuando son árboles altos, que tienen una diversidad dentro de animales, no solamente bonitos, que los utilizan, muy importante. Se han descubierto hasta sapitos a 20 metros de altura, hasta suelo en esos árboles que se acumula en el dosel. Así que, por supuesto, son muy importantes. Gracias, Roberto. Y para terminar, 2 preguntas desde el Facebook respecto de 2 parques nacionales en la región de los lagos. Si se ha levantado información en el Parque Nacional Puyehue, y una persona escribe que está cerca del alerce andino y consulta si existe algún manual para establecer albergues de paso o estables para monito del monte, establos, ¿será? Porque le interesa ayudar. No sé si tienes algún recurso que nos puedes compartir. No que yo sepa. Ahora sí está descrito monito del monte en esas 2 localidades. Son registros más o menos antiguos. No sé si recientemente se han colectado nuevamente o hay avistamientos, pero sí la zona de los lagos, la zona cordillerana de los lagos, tiene muchas localidades con buenas densidades de monito del monte, ya la variedad de monito del sur, o sea, Dromicio cliroides. Y esa es la que se continúa con el clado de Argentina. Ahora, refugios, no, ahí sí no sé si existe alguna iniciativa de ese estilo. Bien, Roberto. Bueno, nuevamente muchísimas gracias y felicidades por tu excelente charla. Siento que tú nos has dado realmente una experiencia única y estamos desde la Fundación Parque Catalapi muy agradecidos contigo y queremos seguir apoyando tu trabajo, así que cuenta con nosotros. Ok, no, muchas gracias a usted, a Anita, a Lucho, a ti, haberme invitado. Tenemos muchas colaboraciones, teníamos colaboraciones pendientes que con la pandemia no funcionaron, pero las vamos a retomar y tenemos que conversar también sobre esta red de estaciones de campo, de la cual Bosque Experimental San Martín me acaban de nombrar a cargo, así que me interesa mucho reactivar la colaboración y, por qué no, el monito del monte es una buena excusa para hacer buena ciencia, educación ambiental y conservación. Así que gracias a ustedes. Muy bien, y gracias a todos los participantes de esta charla. Gracias. Cuídate, Roberto, que estés bien. Bien, bien. Adiós a todos. Adiós. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti.